Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Hoy, martes 19 de mayo, estamos para considerar una vez más una porción de la Escritura que es el alimento, la palabra de Dios que sustenta nuestro espíritu. Y le invito a que busque en su Biblia Primera de Corintios 1:30. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice la palabra del Señor: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y pedimos a Dios que use esta palabra en esta hora para que en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu reciba el pan de vida. Leo una vez más, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. He considerado esta porción porque aquí el apóstol Pablo da una clave en cuanto a lo que es el Señor Jesús en nuestra vida. Y para comprender o entender esta porción, le voy a invitar que busque usted en su Biblia el Evangelio según Mateo, capítulo 22, versos 2 al 10. Si usted tiene su Biblia, lo puede buscar, y si no, pues escuche con atención esta parábola del Señor Jesucristo. Mateo 22, verso 2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahí detenga su lectura, que es lo que vamos a considerar en esta hora. Esta parábola de las bodas dada por el Señor Jesús es en respuesta a la actitud de los sacerdotes y los ancianos en Jerusalén, poco después que él acababa de llegar a Jerusalén en aquella entrada triunfal. En los últimos días él de su vida, enseñando en esta tierra antes de ser crucificado. Ya había ido al templo y había purificado el templo, y estaba pronto, ¿verdad?, a ser juzgado y acusado y tomado preso. Pero cuando él viene con esa autoridad, siendo él el Hijo de Dios, limpia el templo de toda lo que los judíos habían hecho
del centro de adoración, cómo se había corrompido, toda la corrupción que había ahí en ese momento. Vinieron los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron con qué autoridad haces esto. Y él les hace un planteamiento con una pregunta que no le pueden responder. Y como no le pueden responder, pues ustedes no pueden, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pero dice ahí en Mateo 21, en el capítulo 21, verso 43, el Señor Jesús, palabras, dice en el 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Así dice el verso 45. Jesús estaba dándoles directamente a ellos, los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los líderes religiosos del pueblo, les estaba dando una lección de cómo Dios a ellos los había puesto sin ser ellos los dueños, cómo ellos se habían apropiado. Y da una serie de parábolas, en las cuales no me voy a detener. Solamente quiero considerar la siguiente, pero va en la misma tónica, en la misma línea de cada una de estas parábolas, donde el Señor Jesús evidencia el corazón rebelde, necio de estos líderes religiosos, cómo habían perdido, ¿verdad?, la relación con el Señor, se habían extraviado, se habían rebelado contra Él. Y para dejar el Señor Jesús un testimonio, lo hace mediante parábolas con una figura que a través de un relato breve y sencillo nos muestra mucho de lo que espiritualmente representaba la élite religiosa de Israel. No era todo Israel, eran los líderes religiosos, porque Israel es la viña. Y dice en el capítulo 22, verso 2, en la parábola de las bodas, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dice que envió a sus siervos. Esto es una clara referencia a todos aquellos que vinieron en el antiguo pacto anunciando, ¿verdad?, el reino de los cielos a Israel. Pero dice que estos, los que fueron convidados, no quisieron venir. Y está hablando de recibirlo, de creer. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto para las bodas. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Aquí podemos nosotros entender primero los primeros ministros, luego el sacerdocio y los profetas también, cómo fueron perseguidos y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. También una clara referencia a los juicios de Dios que vinieron sobre el pueblo de Israel en la cautividad, ¿verdad? Y todo ese tiempo, ¿verdad?, que estuvieron bajo dominio extranjero. Todo esto es lo que va diciendo en esta parábola. Y claro que cuando el Señor Jesús está dando esta parábola, ya ellos ya habían entendido que Él se refería a ellos. Entonces dice el verso 7, al oírlo el rey se enojó, envió a sus ejércitos, destruyó a los homicidas, quemó su ciudad y dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos.
Dice el verso 9: Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hasta ahí. No vamos a considerar los versos 11 al 14, que son parte de esta parábola, pero quiero nada más detenerme hoy acerca de las bodas, que es lo que está hablando aquí. El reino de los cielos usa la figura, el Señor Jesús, acerca de las bodas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Es semejante. Y todos conocemos, ¿verdad? Tenemos ahí en Apocalipsis, nosotros en el capítulo 19, ¿verdad? Esta palabra profética que el apóstol Juan le fue revelado. Y en el capítulo 19, verso 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Todos nosotros hoy, en Cristo Jesús, a través de su palabra, hemos recibido el entendimiento acerca de lo que Dios ha preparado, ¿verdad?, para su pueblo, para su iglesia en la eternidad. Y todos nosotros esperamos el regreso visible, físico del Señor Jesucristo a esta tierra. Creemos que estamos viviendo los últimos tiempos y que cada vez está más cerca el cumplimiento de la venida del Señor Jesús. Por lo tanto, está cada día más cerca la celebración de las bodas del Cordero. Entonces esta figura ya nos es familiar. Por eso Jesús usa esto en Mateo 22:2, y para nosotros inmediatamente hablar del Señor, del Rey, de las bodas de su Hijo, tenemos una clara referencia, ¿verdad?, a las bodas del Cordero en los cielos. Pero claro que Jesús, al hablarles aquí a los judíos y principalmente estando ahí los representantes religiosos, él no se guardaba lo que espiritualmente, la actitud que ellos tenían, cómo ellos no le recibieron. El mismo Evangelio Juan nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí mismo habla acerca de nosotros. A partir del verso 9 dice que como estos no aceptaron, y eso es increíble, ¿verdad? Porque ¿quién hoy podríamos decir rechaza una invitación a un banquete de bodas de la persona más importante que pueda haber? Imagínese, ¿verdad? Hoy, pues aquí en nuestra ciudad, a lo mejor el presidente municipal o tal vez el gobernador del estado, que hiciera un banquete y que le hiciera una invitación personal a las personas, a cada uno, valga la redundancia, que le llevara una invitación. ¿Quién no aceptaría? Pero eso es lo que pasó precisamente con el pueblo de Israel. Y dice aquí que el Señor le envió a sus siervos la primera vez, no le hicieron caso, la siguiente vez, incluso a estos que fueron a presentar las invitaciones, los afrentaron y los mataron. Eso habla acerca de los mensajes que fueron dados por los profetas. Entonces, por lo tanto, hubo consecuencias. El rey que había preparado todo dice que se enojó, envió sus ejércitos, y esto habla del juicio que Israel recibió por causa precisamente de desatender el llamado. Esto lo veíamos precisamente el domingo en el mensaje de Oseas. Oseas en el capítulo 4, verso 6, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y eso habla de la relación. ¿Por qué no asistiría uno a una boda, aunque fuera una personalidad? Porque dice, pues yo qué tengo ahí, o sea, no lo conozco. Ese fue el pecado. No había relación. Y el pecado es que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. El problema es que ellos no consideraron
que no solo no lo conocían, sino que su vida dependía de él. Lo vimos en Oseas capítulo 4 acerca de lo que Israel, esto lo hablamos en Oseas ya en el siglo 8, es decir, más de 700 años de estas palabras del Señor Jesús. Es decir, la condición espiritual del pueblo de Israel cuando Jesús está hablando esto no era nueva. Imagínense, cientos de años. Es lo mismo decir hoy, pensar que la iglesia hoy dice, no, pues esa iglesia está mal, pero realmente la naturaleza humana es rebelde a Dios. Eso es lo que pasa hoy. Aún con aquellos que Dios se ha manifestado y se ha revelado y les ha enviado ángeles suyos a predicar el evangelio. ¿Cuántos hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, no han escuchado un llamado al arrepentimiento? No han escuchado las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados de todos. ¿Y cuántos han atendido la invitación? Pero claro, aquí refiriéndose específicamente a la nación de Israel, dice que la siguiente vez le dijo a sus siervos, ok, a los que yo quería que vinieran no vinieron, a los que eran parte de los escogidos no atendieron, incluso los agredieron a los siervos. Dice la palabra en el verso 9, entonces vayan a las salidas de los caminos. Llamen a las bodas a cuantos halléis. Ahora sí, no es porque eran los escogidos, los que eran los de su comunidad, sino vamos a invitar a todos cuantos halléis a la salida de los caminos, cualquiera que pase por ahí, se va a llamar a las bodas. Entonces dice que salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y lo dice, juntamente malos y buenos. Esa palabra para nosotros, hermanos, debemos de tomarla en cuenta. ¿Por qué fuimos nosotros llamados? ¿Por qué a veces manifiesta misericordia? No nos vamos a meter aquí en todo el tema de la gracia de Dios para nosotros los gentiles. Es un tema muy vasto, muy amplio. De hecho, podríamos pasar horas escudriñando. Todo esto está en Romanos 9, 10, 11. Esto está impresionante. Es motivo de un estudio profundo y serio que ya hemos también tocado en las clases. Pero si alguien lo recuerda, puede ir y retomar esto a través de esta porción que estamos considerando. Dice que juntaron a los malos y buenos. Los que se encontraron. Pablo lo dice ahí en los Romanos, tomando las palabras del profeta. Fui hallado por un pueblo que no me buscaba. ¿Quién de nosotros, como gentiles, andaba buscando a Dios? Malos y buenos fueron tomados y las bodas fueron llenas de convidados. Esto, la expresión, cuando le dice a los siervos, id a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, me llevaba precisamente a una expresión parecida que está en Proverbios. Por eso quiero que vaya a Proverbios 1:20 en adelante. Dice Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuánto simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. El personaje que aparece aquí es la sabiduría. Sabiduría. La sabiduría clama en las calles. Dice que en la parábola
envió a los siervos a que fueran a las puertas, a los caminos, a las salidas de los caminos y llamen a todos. Dice aquí en Proverbios, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Quién? La sabiduría. Pero aquí vemos que fueron a aquellos que se fueron a buscar y no atendieron. ¿Qué es lo que hicieron aquellos que fueron invitados, convidados por primera vez, que eran los que tenía en primer lugar en cuenta? Dice que cada uno se fue a su labranza, cada quien estaba ocupado en lo suyo, estaba nada más en sus propias cosas. Ese es el problema hoy, ¿verdad? Todo mundo indiferente hacia lo demás y principalmente hacia el cielo, hacia Dios. Cuando Dios ha estado y sigue hablando. Dice el capítulo 8 de Proverbios, verso 1 en adelante, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entendedos simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. ¿No clama la sabiduría? La sabiduría. ¿Quién es el personaje aquí en estas dos porciones de Proverbios que leímos? La sabiduría. Entonces el rey les dijo a sus siervos en el verso 9, id pues a las salidas de los caminos y clamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Es una clara referencia a la venida del Señor Jesús a su pueblo Israel. Les decía en mensajes pasados, como el mismo Lucas menciona de Jesucristo como esa señal para la nación de Israel y una señal que ellos no conocieron. Y leímos al principio de este momento de reflexión, 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Sabiduría, Cristo Jesús hecho sabiduría. La sabiduría clama. ¿No clama la sabiduría? ¿En dónde? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Regrese 3 versos antes, 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La sabiduría clama. El Hijo, cómo hay un tejido en la Escritura impresionante, hermanos. Cada vez que considero esto, no puedo más que asombrarme. Estas palabras, todo esto, solamente Dios lo pudo haber inspirado.
No hay mente humana que pueda haber inspirado este entretejido en la escritura. Hay un libro que escribió un hermano, un escritor cristiano, que se llama La Firma. Y recordaba yo en los documentos legales, por ejemplo, las escrituras públicas que se hacen en una notaría. Cuando sale el documento, todas las hojas llevan la rúbrica y entre las hojas se pone un sello que abarca las fojas porque constata la autenticidad del documento. Es lo mismo con esto que estamos considerando hoy. Preste atención. Aquí va el sello de Dios en estas escrituras. No está por casualidad, no son coincidencias. El Señor Jesucristo fue esa sabiduría de Dios personificada. Y Dios nos sigue hablando y nos dice, mirad que no desechéis al que habla. Hoy tenemos nosotros la mayor oportunidad delante de nosotros de nuestra vida. No éramos los convidados, pero hoy somos llamados a esas bodas. Hoy somos tomados en cuenta no por buenos, sino que a lo necio del mundo, a lo débil del mundo, a lo vil y menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Escudriñe estas porciones, hermano. Medite en ellas y dése cuenta el alcance de la gracia de Dios para nuestras vidas. Hoy tenemos una bendición. No éramos nada. No es por buenos. No es por malos. Tanto malos como buenos, dice la porción que leímos. Verso 10. Juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Hermanos, dele gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por su misericordia y su gracia. ¿De qué podemos jactarnos? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué? ¿Qué tenemos de nosotros mismos? Nada. Nada tenemos de nosotros mismos. Nada. ¿Qué podemos hacer? Nada. Solo creamos al que nos ha sido enviado. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Padre, yo te pido que uses tu palabra, Señor, en esta hora. Aquellos que nos escuchan, prospérala, bendícela, Señor. Danos luz, entendimiento, que podamos ver, Señor, la magnitud de tu obra en nosotros, la oportunidad, la bendición que tenemos delante de nosotros, cada uno, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy a través del Evangelio, sigue clamando junto al camino, en las encrucijadas. Sigue clamando en el lugar de las puertas. Sigue clamando a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Y dice el Evangelio, hombre, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, entended. Gracias, Señor, por tu palabra. Prospérala y que no vuelva a ti vacía, Señor. Bendice a mis hermanos, aquellos que están ahora, hoy día, Señor, en sus devocionales, en su altar familiar, en sus reuniones de oración, Padre.
Todas las peticiones que cada hermano, en cada hogar, cada familia esté elevando, Señor, en estos momentos, Padre, tú las escuchas en los cielos y tú, Señor, respondes. Gracias, Señor, porque podemos esperar la respuesta tuya. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios soberano. Gracias porque tú ya venciste al enemigo de nuestras almas en la cruz del Calvario y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora.